Años de Yaco, hace 1 año y medio, casi 2 años, que venía con el francés en el auto y con Pablo y me dicen, che, ¿cómo la ves a la provincia de Buenos Aires? ¿Te animás a venir a trabajar a la provincia de Buenos Aires, a ponerte fuerte? Y parecía una utopía, una locura, ¿no? Realmente era... y además a mí me sorprendió empezar a descubrir que ya había una construcción que había empezado a avanzar en cada lugar. Y fuimos a todas las secciones. Por supuesto, en cada lugar que vamos, y ahora nos vuelve a pasar cuando nos encontramos con los amigos acá, uno siempre tiene la demanda de que el día tiene 24 horas, la semana 7 días, y el cuerpo no aguanta estar en 2 veces al mismo tiempo. Por eso tenemos un Martín Tetaz virtual que va a algunos lugares, pero no podemos llegar a todos con la velocidad que querríamos. Entonces, pero hay una convicción profunda de construir ese proyecto y esos resultados se empiezan a ver acá. Nosotros decíamos, cuando hablábamos con cada uno de los intendentes radicales y de los radicales con aspiraciones de ser intendentes en cada uno de los distritos, cuando recorríamos la provincia de Buenos Aires, que el proyecto político tenía que tener 3 objetivos, o que había que tener 3 líneas que guiaran la construcción, y me parece que de cara a la época de definiciones que se viene ahora, este tiene que ser el norte. Tenemos que pensar en esto. El proyecto político tiene que garantizar la gobernabilidad de los intendentes radicales que tenemos, de los rectores radicales que tenemos, de los dirigentes radicales que están dirigiendo algunas instituciones que tenemos. Necesitamos garantizar la gobernabilidad de los espacios de poder que efectivamente tiene el partido. Más allá de si son, porque además siempre la recorrida, y esto es parte del crecimiento que estamos viendo acá, es porque siempre la hicimos de manera amplia. Nunca nos encerramos, nunca le preguntamos cuando íbamos a visitar a un intendente si era devolución o no era devolución, o sea, siempre lo hicimos con amplitud, y es la misma la que vamos a tener en las etapas que quedan en esta etapa final del proceso de construcción. Y siempre el objetivo número 1 fue ese, garantizar que el proyecto político de la provincia de Buenos Aires, que empieza a partir del año que viene, o de fines de este año, le fortaleciera la gobernabilidad de cada uno de esos intendentes y de cada uno de esos espacios de poder. Número 2, que le diera proyección a muchos de esos dirigentes que uno se imagina son personas en general con mucha voluntad de gestión, con mucha capacidad de gestión, y que la verdad que cuando llegan a los gobiernos, cuando vienen gobernadores que ni siquiera son de la provincia de Buenos Aires, en vez de proyectar a los propios intendentes y a la gente con territorio y a la gente con experiencia y gestión, tratan de traer cuadros técnicos que vienen muchas veces de capital. Y no es algo reciente. Recién estaba leyendo cuando venía para acá el último libro de Remes Lenikov. Muchos de ustedes lo conocen, los que son más chicos probablemente no, fue el ministro de Economía de Duhalde en el gobierno ese, unos meses que desembocó finalmente la elección que le dio un año y unos meses, y que le dio la presidencia a Néstor Kirchner, y que hizo esa famosa salida de la convertibilidad, con especificación asimétrica, tantas cosas que le hemos criticado muchas veces. Pero una de las cosas que notaba Remes es que Remes había sido primero presidente de Banco Provincia, después había sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y cuenta en ese libro que cuando Cafiero armó sus equipos técnicos, Cafiero fue el primer gobernador peronista que le gana en el año 87 a Armendáriz, y que cuando armó sus equipos técnicos los armó esencialmente con gente que venía de Capital. Con gente que venía de Capital Federal, porque el proyecto político de Cafiero obviamente terminaba en la elección de Cafiero presidente, que finalmente quedó truncada porque Menem le ganó la interna. Pero en ese momento esa era la lógica del proyecto de construcción política. La provincia de Buenos Aires era la plataforma, era el lugar de entrenamiento para un proyecto político nacional, y que cuando efectivamente Cafiero perdió a la provincia de Buenos Aires, cuando perdió la interna, mejor dicho, con Menem, se empezaron a ir todos esos cuadros, y la provincia de Buenos Aires se quedó otra vez sin el músculo intelectual, sin la capacidad técnica para guiar su destino. Entonces nosotros necesitamos, en segundo lugar, que ese proyecto político que estamos construyendo ahora le permita proyectarse a cada uno de esos dirigentes que hoy tienen una lógica territorial hacia la gestión de la provincia. Tienen que ser parte de la gestión de la provincia, cada dirigente que va adquiriendo alguna experiencia en la gestión local, porque son los mejores preparados para hacer ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, lo charlábamos con Pablo, con Daña, también con el francés, cuando recorríamos cada distrito, nosotros necesitamos crecimiento. Lo tercero que necesitamos es crecimiento. Yo ese modelo lo llamé el GoPro más. GoPro como la cámara, ¿no? Gobernabilidad, proyección y más, porque necesitábamos crecer. Necesitamos crecer en muchos más distritos. Sea cual sea el lugar que terminemos teniendo en la nueva gestión, necesitamos asegurarnos que ese lugar nos permita multiplicar
y hacer crecer los proyectos políticos que tenemos. Muchos de esos proyectos políticos que tiene el radicalismo, diría, la mayoría de los proyectos políticos de crecimiento del radicalismo están representados hoy acá. Están en distintas figuras representados acá. No voy a hacer nombres puntuales porque voy a cometer el crimen de olvidarme de alguno, pero esencialmente lo que nosotros necesitamos es multiplicar un modelo que genere por lo menos 34, 35 municipios más de lo que tenemos. Y no hay manera de hacerlo si eso no está como punto de partida del proyecto político que nosotros nos estamos planteando. Darle gobernabilidad a los proyectos políticos que ya tenemos, que son realidades políticas, darle proyección a esos dirigentes a la escala provincial para poder conducir los destinos de la provincia y multiplicarnos, crecer y aprovechar la posibilidad que vamos a tener muy probablemente de gobernar la provincia de Buenos Aires para hacer crecer esos proyectos, el proyecto de crecimiento del radicalismo a lo largo de lo ancho de toda la provincia. Dicho eso, claro, hay dos problemas centrales que son los que han atravesado la Argentina y obviamente también a la provincia de Buenos Aires, que yo lo resumiría de la siguiente manera. El primer problema es que Argentina tuvo un modelo de desarrollo, con las críticas que uno puede hacerle, pero tuvo un modelo de desarrollo definido hasta la crisis de los años 30. Y desde la crisis de los años 30 en adelante no encontró ese modelo. Buscó un modelo de sustitución de importaciones que es el padre del crecimiento no planificado de los conurbanos en Argentina. Conurbano bonaerense es hijo de un proceso truncado de sustitución de importaciones, mal diseñado, mal planificado y que nunca terminó de funcionar. Y nos dejó como estamos ahora, en un país que atenta contra sus sectores productivos. Alguna vez lo dijo esto Jorge Lanata y me pareció una definición brillante. Dijo: Argentina, hace muchos años, que trata de que algunos sectores que no son productivos y rentables sean rentables, subsidiándolos. Pero para eso mata a impuestos a los sectores que efectivamente son productivos y rentables, ahogándolos también. Entonces finalmente no desarrolla ninguna de las dos cosas. Nosotros, nunca mejor lugar para decir esto que estar acá en Junín, en este momento en la Sociedad Rural de Junín, porque nosotros sistemáticamente hemos atentado contra cada uno de los sectores, no solamente el campo, también lo hemos hecho con la minería, también lo hemos hecho con las energías alternativas, también lo hemos hecho con el hidrocarburo, también los hemos hecho con el turismo y ahora lo terminamos haciendo muy recientemente contra uno de los sectores más pujantes, en los cuales se va a apoyar también el desarrollo de las universidades, que es de servicios basados en el conocimiento. A la gente que exporta servicios basados en el conocimiento y que produce servicios basados en el conocimiento, el Estado le saca 2/3 partes de lo que generan, literal. 2/3 partes de lo que generan, claro. El que tiene un campo, cuando le sacan 2/3 partes de lo que genera, no se puede llevar el campo a otro lado. Pero el que tiene un servicio basado en el conocimiento puede trasladar su capacidad y trabajar desde afuera. Desde afuera, por supuesto, con una red, por internet, porque lo hace desde el living de su casa. Y entonces perdemos todos cuando la Argentina se disgrega de esa manera. Y nosotros, si hay una de las industrias en las cuales tenemos una ventaja comparativa grande respecto al resto de América Latina, justamente es en servicios basados en el conocimiento, pero paradójicamente atentamos contra esos sectores. El primer problema de la Argentina es que prácticamente hace 90 años que atentamos contra el desarrollo, que trabajamos para producir un país subdesarrollado, lo cual tiene consecuencias económicas, pero también sociales, porque buena parte del problema del conurbano, que resumían más temprano Pablo y el francés, que estaba bien descrito en el libro de Pagni, es una consecuencia de ese intento frustrado de desarrollo mal planificado. Desde ahí tenemos que retomar nosotros. Desde ahí tenemos que retomar. El segundo gran problema es que tenemos un Estado fallido. Tenemos un Estado que no funciona, pero que encima nos sale carísimo, lo cual lo constituye en una estafa. El Estado, así como está, es una estafa. Claro, desde otros espacios políticos dicen, bueno, prendámosle fuego al Estado, ya está, total. Ya que es una estafa, vamos a un modelo de anarcocapitalismo donde directamente no haya ningún tipo de Estado. Y yo siempre lo que digo cuando escucho esos planteos es que no existe ningún país del mundo que funcione así. A mí me parecen válidos todos los debates de mundos posibles. Me parece válido el debate de los capitalismos posibles, por ejemplo, el que habla de, no sé, a mí me gustan los países nórdicos en el sistema de seguridad social y tantas otras cosas, que también están entre los países con mayor libertad económica del mundo, o sea, son bien capitalistas, no hay ninguna duda sobre eso, porque también ahora está que es una trampa, ¿no?, argumentativa. Esta idea de construir un muñeco de paja, ustedes saben que
en las cuestiones argumentativas muchas veces se cae en esta falacia que se llama la falacia del hombre de paja. Invento un hombre de paja, invento un rival que no existe, porque total es fácil pelear contra un hombre de paja. No te animás a pelear contra un hombre de verdad que tiene ideas y que las plantea. Como van a ver el martes, probablemente no se animan. Es más fácil pelear contra un hombre de paja. Hoy el hombre de paja es que todo el que no piensa como un sector político de la Argentina es zurdo, comunista, planificador, socialista, etcétera, etcétera. Pero la verdad que el debate político en el mundo es entre los países socialdemócratas que son bien capitalistas, pero que creen en que tiene que haber una provisión universal de oportunidades, como creemos muchos de nosotros, sobre todo en materia de educación y en materia de salud. Y el otro modelo de los países que son más de lo que se llama el capitalismo anglosajón, del estilo de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, que son países también muy capitalistas, pero con un Estado más pequeño, donde la provisión de salud y de educación depende más de las oportunidades que tenga cada familia. Como yo digo, estos modelos no difieren tanto si el punto de partida no es muy distinto, si la distribución de oportunidades es relativamente pareja en la población, si no hay niveles de desigualdad muy altos, que cada uno se pague la educación que quiera o que haya provisión universal de educación, por ahí no hace tanta diferencia. Pero cuando partimos de niveles de desigualdad tan altos y de una sociedad partida en dos, como la que tenemos hoy en Argentina, es dramática esa diferencia. Por eso muchos de nosotros nos inclinamos más por un modelo de socialdemocracia que funciona, insisto, 100% capitalismo, pero con un Estado que funciona y que le da oportunidades a todos. Insisto, en el mundo no hay debate entre no Estado versus Estado. El debate es que hay un conjunto de países en los cuales el Estado funciona, más Estado, menos Estado, pero funciona, y otro conjunto de países como los nuestros en los cuales el Estado no funciona. La primera gran falla del Estado es que no tenemos moneda. No tenemos moneda y si no tenemos moneda no hay ninguna posibilidad de tener soberanía de ningún tipo. Si no tenemos moneda no hay posibilidad de ahorrar, porque si no tenemos moneda, ¿en qué vamos a ahorrar? Y terminamos ahorrando en una moneda que no es la nuestra, profundizando nuestra dependencia. Y tampoco es posible planificar, porque con estos niveles de inflación que tenemos en Argentina, los pibes no pueden planificar. Y una de las razones principales por las cuales los pibes se van, cuando uno plantea y lo habla con los chicos, y lo primero que dicen es que acá no se puede planificar. No hay modo de planificar con una inflación de 120, 140%, porque tampoco hay crédito, por ejemplo. Entonces, si vos tenés 23, 24, 25 años, terminaste la universidad o terminaste la escuela y querés formar una familia con tu pareja, no podés porque no hay crédito hipotecario. Pero si vos querés hacer un emprendimiento productivo con tus compañeros de la facultad o del colegio, querés emprender, tampoco podés, porque tampoco hay crédito productivo. Entonces, como no podés planificar, buscás afuera. Y no tenés que buscar muy lejos, porque si vos te vas a Uruguay o a Chile, a cualquiera de los dos costados, al este o al oeste, lo que vas a encontrar esencialmente son países donde un pibe de 24 años puede acceder a un crédito hipotecario rápidamente, o un grupo de amigos y amigas pueden tranquilamente conseguir financiamiento productivo para un emprendimiento. Y eso ocurre cuando tenés moneda. Entonces la primera falla del Estado, que no tenemos moneda, es lo primero que tenemos que recuperar. Pero la segunda se ve muy claramente en la provincia de Buenos Aires. Estamos gestionando un Estado en base a ningún dato, sin bases cuantitativas, sin base en la evidencia científica. Por ejemplo, durante la pandemia asistimos al espectáculo triste de un gobernador de la provincia de Buenos Aires cerrando las escuelas versus el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abriendo las escuelas, porque la única diferencia es que uno no quería mirar la evidencia que ya había afuera, y que la evidencia mostraba que si nosotros abríamos con protocolos y cuidándonos, no había más riesgo que el que había afuera de la escuela. Y entonces mantuvieron a los chicos encerrados. Y cuando mantuvieron a los chicos encerrados en la provincia de Buenos Aires, perjudicaron más a las madres y las dejaron sin oportunidad, entonces las brechas de género saltaron por los aires. No hay un indicador de este gobierno de la provincia de Buenos Aires, no hay un indicador que haya sido positivo de la gestión, y por eso el gobernador Kicillof tiene hoy el menor caudal de aprobación en la historia de los gobernadores peronistas de la provincia de Buenos Aires. Nunca en la historia un gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires tuvo 35 puntos de aprobación como tiene Kicillof. Miren, creíamos que Aníbal Fernández era un mal candidato en el 2015, era un candidato pésimo. Es difícil encontrar un candidato peor que Aníbal Fernández para la provincia de Buenos Aires. Pero Aníbal Fernández sacó 36 puntos, con el peronismo dividido. Muchos no se acuerdan, pero Massa iba por afuera, en ese entonces era opositor, ¿se acuerdan? Juraba y perjuraba que nunca más iba a volver con la cámpora, porque él no estaba
imposible que hubiera con el kirchnerismo, ahí lo tienen. Dando lástima con el kirchnerismo. Pero ese candidato que tenía en la provincia, que era Solá, había sacado 19% en aquella elección. El peronismo en 2 partes había sacado 55 puntos en la provincia de Buenos Aires. Y hoy, todo el peronismo unido, gracias a la pésima gestión, primero de Daniel Scioli, pero después del gobernador actual, de Axel Kicillof, tiene solamente 35 puntos de intención de voto en la mejor encuesta que tiene. No están desesperados, no saben si les conviene desdoblar, no saben cómo hacer para tratar de hacer alguna magia que les permita ganar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, y quiere decir que no funciona ningún indicador. Y justamente es en educación donde podemos hacer una gran diferencia, donde nosotros sí podemos lograr que las cosas funcionen con algún criterio. Miren, pero no es solamente tampoco en educación. Estuvimos hace poco en el Hospital de Niños de La Plata, uno de los hospitales más prestigiosos de América Latina. Muchos de los que están acá han tenido algún hermano, algún hijo o algún pariente que se ha atendido en el Hospital de Niños de La Plata. Salvó la vida de mi hermano a los 2 años, de mi hermano Tito, el Hospital de Niños de La Plata con los profesionales tan buenos que tenía. Llorando, la directora del Hospital de Niños de La Plata ante las cámaras le pidió por favor al gobernador que le diera una mano, que hicieran algo, porque un hospital que tenía 360 camas hace muy poco, hoy tiene menos de 100. Porque los médicos ya no quieren atender en el Hospital de Niños de La Plata, ni siquiera se anotan en las nuevas residencias. Antes, ser un residente en el Hospital de Niños de La Plata era de un prestigio increíble, se mataban por entrar en una residencia ahí. Hoy se ocupan solamente el 25% de las plazas de residencias en uno de los mejores hospitales de América Latina porque pagan mal, porque les pagan sueldos de miseria a los médicos que trabajan en ese hospital. Pero si nosotros no respetamos a nuestros médicos, si nosotros no respetamos a nuestros docentes, si nosotros no respetamos a nuestros policías, entonces ¿cómo queremos que la cara del Estado en la calle tenga algún prestigio por parte de la gente? ¿Cómo queremos que la gente después no se pregue a esas prédicas de prender fuego a todo el Estado? Si los embajadores principales del Estado, que son el primero que vemos, que es el médico en el hospital, el segundo, que es el maestro en la escuela, y el tercero, que es el policía en la calle, están devaluados. Y no solo están devaluados por una cuestión salarial, de que les pagan mal, están devaluados por una cuestión de autoridad, porque desde el gobierno le faltan el respeto sistemáticamente. Al policía no le permiten que actúe, lo sancionan peor que si fuera un delincuente. Nos portamos más rigurosamente con los policías que con los delincuentes en la provincia de Buenos Aires y los resultados están a la vista. A los médicos le faltamos el respeto directamente. Antes eran palabra mayor adentro de un hospital, ahora tienen que atender con custodia policial. Y a los docentes, miren, Eduardo Sacheri, uno de los escritores más importantes que tiene la Argentina, es docente también de una escuela secundaria del conurbano bonaerense y contaba el otro día casi llorando en un programa por Radio Continental que lo habían llamado del Ministerio de Educación, Dirección General de Escuela de la provincia, para pedirle que tenía que aprobar a los chicos igual, aunque no supieran. Y ahí está el denominador común del kirchnerismo, romper la relación que tiene que haber entre el esfuerzo y el resultado, que sea todo lo mismo, que sea todo lo mismo en la escuela, que sea todo lo mismo en el hospital, que sea todo lo mismo en el mundo del trabajo, que sea todo lo mismo si aportaste durante toda tu vida y tenés derecho a una jubilación digna o si no aportaste, igualar. Eso no es darle oportunidades a la gente, eso es exactamente lo contrario. Eso es conseguir los incentivos patas para arriba para que no funcione nada en Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Ese es el enorme desafío. No está claro todavía porque es un animal que tiene vida propia, el proceso político que está desembocando en la conformación de listas en las próximas semanas. Y no está claro todavía el rol que nos va a tocar jugar a cada uno de los que estamos acá en ese proceso político. Pero lo que sí tiene que estar claro es el norte. Y sobre todo nosotros tenemos la capacidad de bajar ese discurso. No lo van a bajar otros espacios políticos de la coalición. Probablemente no lo tienen tan claro. Si nosotros tenemos claro cuál es el rumbo, cómo se tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires, hacia dónde tiene que ir la Argentina y cuál es el aporte que tiene que hacer cada municipio, no sé si el radicalismo va a poder poner un presidente en estas próximas elecciones, pero estoy seguro que estamos en el camino de que en el mediano plazo tengamos un presidente radical en la Argentina y la Argentina salga para adelante. Muchas gracias.